Lo primero que me negué a hacer después de renacer fue la pregunta 17 de sus deberes de economía. Ni venganza, ni confesión, ni una dramática bofetada en público. La pregunta 17. Estaba en mi pantalla a la 1:43 de la madrugada. Parpadeaba dentro del documento compartido titulado Plan de recuperación para los finales de Hugo. Como si el universo me hubiera traído de vuelta de la muerte solo para preguntarme si por fin había aprendido a decir que no. El enunciado era simple. Evaluar cómo los precios máximos afectan a los resultados del mercado del alquiler, usando un diagrama y una consecuencia del mundo real. En mi primera vida, la respondí por él en 9 líneas perfectas. Dibujé el diagrama. Añadí la explicación de la escasez. Incluso la escribí con su voz. Confiada, directa, un poco descuidada con las comas, para que no sonara demasiado a mí. Él la entregó a las 7:52 de la mañana. Recibió la máxima puntuación. Más tarde, le dijo a nuestro profesor de economía que los deberes son solo disciplina, repetida hasta que se convierte en instinto. Disciplina. Así llamaba Hugo Vidal a la chica que hacía su trabajo mientras él dormía. Esta vez, coloqué el cursor al principio de la página y escribí una sola frase. Haz tus propios deberes. Luego cerré la sesión. Me temblaban tanto las manos que tuve que agarrarme al borde de mi escritorio. No era exactamente miedo, era síndrome de abstinencia. Durante 3 años, mi cuerpo había sido entrenado para responder a las fechas de entrega de Hugo. Eran como alarmas conectadas bajo mi piel. Cuando sus trabajos no estaban terminados, no podía dormir. Cuando sus notas bajaban, me dolía el estómago. Cuando me escribía, por favor, Laura, no puedo pensar, yo dejaba de existir como persona. Me convertía en un mecanismo de rescate con coleta, pero por dentro no tenía 17 años. Tenía 26. Recordaba la primera vida. Recordaba la noche antes de los finales, cuando completé todo su plan de recuperación, mientras él se iba a una fiesta en una azotea. Con Sofía del Castillo, la chica que, según él, entendía la presión de otra manera. Recordaba la auditoría académica que vino después de los finales, cuando los profesores descubrieron que el estilo de los deberes de Hugo cambiaba cada vez que yo faltaba a clase. Lo recordaba a él, de pie en el despacho del decano, con la mandíbula tensa, diciendo: Laura me ayudaba a veces, pero nunca le pedí que cruzara ninguna línea. A veces, así, llamó a 3 años de ensayos, ecuaciones, resúmenes, informes de laboratorio, tarjetas de memoria y párrafos de emergencia de «haz que suene como yo», a veces. El colegio le creyó. ¿Por qué no iban a hacerlo? Hugo era el delegado principal, el capitán de debate, el que tenía matrícula de honor asegurada, el hijo de un juez, y para entonces, el novio de Sofía del Castillo. Sofía, cuya madre financió la nueva ala de ciencias del colegio. Sofía, que llevaba pendientes de perlas a las reuniones disciplinarias y lloraba sin que se le corriera el rímel. Sofía, que le dijo al comité: Laura siempre parecía desesperada por sentirse necesaria. Perdí mi derecho a presentarme a los finales. Hugo hizo sus exámenes. A mí me suspendieron mientras lo revisaban. Él recibió una oferta condicional de la universidad. Yo recibí una carta que decía que mi patrón de asistencia académica inapropiada había comprometido la integridad institucional. Cuando intenté apelar, Hugo no respondió a mis mensajes. Sofía sí lo hizo. Una sola frase. Deberías haber sabido dónde terminaba la ayuda. 3 meses después, las facturas médicas de mi madre se tragaron nuestros ahorros. La beca que perdí habría cubierto el alojamiento en la universidad, los libros de texto y las prácticas en la clínica, que podrían haberlo cambiado todo. En lugar de eso, trabajaba de noche en un almacén, de día en un centro de tutorías, y los fines de semana haciendo deberes para estudiantes cuyos padres pagaban mejor que Hugo. Mis manos desarrollaron un temblor por el agotamiento. Mi madre murió antes de que yo cumpliera 23. Después de eso, dejé de dormir bien. A los 26, me desplomé en el suelo de una cafetería.
mientras imprimía exámenes de práctica para un chico de colegio privado que me llamaba la señorita de los deberes. Lo último que vi antes de que las luces de la ambulancia se volvieran borrosas fue un viejo clip de noticias en la televisión del local. Hugo Vidal, ahora un joven jurista, daba un discurso sobre el mérito, la resiliencia y la responsabilidad personal. Sofía estaba a su lado, sonriendo como cristal pulido. Entonces desperté a los 17 años, con la cara sobre mi escritorio, la mejilla pegada a una hoja de ejercicios de economía, con los deberes inacabados de Hugo abiertos frente a mí, y la pregunta 17 parpadeando. Así que le dije que los hiciera él mismo. A la 1:46, mi teléfono empezó a vibrar. Hugo, ¿qué? Laura, ¿en serio? Hugo, pensé que habías dicho que terminarías el plan. Hugo, mañana tengo el repaso para los finales. Hugo, no seas dramática. Laura, ese último casi me rompe, no porque fuera amable, sino porque era familiar. Al principio, Hugo nunca necesitaba suplicar, solo tenía que decir mi nombre. En mi primera vida, oír mi nombre de sus labios era suficiente para sacarme de la cama, de las comidas, de mi propio tiempo de estudio, de mí misma. Laura. Significaba que su problema se había convertido en el mío. Apagué el teléfono. Luego hice algo que no había hecho ni una sola vez durante la época de finales en mi primera vida. Abrí mi propia carpeta de repaso. No la suya, la mía. El título del archivo parecía casi extraño. Laura Pérez, Plan de exámenes finales. Estaba medio vacío. Por supuesto que lo estaba. En la primera vida, le había hecho a Hugo 3 horarios codificados por colores, y nunca terminé el mío. Mis apuntes de economía tenían lagunas porque usaba mis horas de estudio para reescribir su análisis de literatura. Mi examen de práctica de química estaba incompleto porque él olvidó su resumen de laboratorio. Mis tarjetas de estudio de Derecho se detuvieron en el tema 4, porque Sofía lo invitó a una cena, y él me pidió que simplemente le arreglara su ensayo de políticas antes de medianoche. Me quedé mirando mi plan inacabado. Luego, empecé. A las 6:30 de la mañana, mi madre llamó a la puerta de mi habitación. Me encontró despierta, rodeada de apuntes, con 3 ensayos de práctica completos apilados junto a mi portátil. Ella frunció el ceño. ¿Has dormido? No. Su rostro se tensó. En mi primera vida, me había dicho eso a menudo durante los finales. Yo siempre mentía. Decía que había dormido lo suficiente. Decía que Hugo solo necesitaba un poco de ayuda. Decía que todo valdría la pena cuando ambos entráramos en la universidad. A ella nunca le gustó Hugo. Nunca lo dijo con crueldad. Pero las madres ven las deudas antes que las hijas. Esta vez, antes de que pudiera preguntar por él, dije: he dejado de hacerle los deberes a Hugo. Mi madre parpadeó. Luego dejó la cesta de la ropa sucia muy lentamente. Repite eso. He dejado de hacerle los deberes a Hugo. Una sonrisa intentó aparecer en su rostro, pero la contuvo, como si temiera que una alegría repentina me hiciera cambiar de opinión. Bien. Esa palabra otra vez. Bien. Sencilla. Práctica. Sin fuegos artificiales. Sin sermones. Solo el permiso de la única persona que me había visto desaparecer. Tarea a tarea. Se va a enfadar, dije. Probablemente. Puede que todo el mundo se enfade. Probablemente. Eso no es reconfortante. Lo es si aceptas que la gente se enfade como prueba de que les gustaba el acuerdo. Mi madre se encogió de hombros. Desayuna. La revolución es más fácil con tostadas. En el colegio, el San Patricio tenía el mismo aspecto que la mañana en que todo empezó a desmoronarse en mi primera vida. Altas puertas de hierro. Un patio de piedra húmeda. Avisos de exámenes finales pegados en cada puerta de cristal. Estudiantes moviéndose como fantasmas cargados de cafeína. Profesores fingiendo no ver el pánico, porque el pánico se consideraba parte de la excelencia académica. El cartel de la cuenta atrás, para los finales, colgaba en el vestíbulo principal. 7 días para los exámenes finales. Termina con fuerza. En mi primera vida, ese cartel me daba náuseas.
porque a Hugo todavía le faltaban 9 trabajos para poder presentarse a los finales. Yo completé 7. Él hizo 2 mal y me obligó a corregirlos. Luego bromeó en clase diciendo que yo era más útil que el portal del colegio. La gente se rió. Yo también me reí. Así de profunda era la enfermedad. Caminé por el vestíbulo principal con mi mochila al hombro y mis propios apuntes en la mano. Cada paso se sentía prestado de una chica más valiente. Entonces lo vi. Hugo Vidal estaba de pie junto a las taquillas de los mayores. Sostenía su teléfono en una mano y su carpeta de economía en la otra. Era guapo, de la forma en que los colegios caros producen chicos guapos. Pelo oscuro, mandíbula definida, la americana perfectamente ajustada. La corbata lo suficientemente floja como para sugerir rebelión sin consecuencias. Los profesores lo llamaban intenso, los estudiantes lo llamaban intocable. Yo una vez lo había llamado cansado y confundí eso con intimidad. Sofía del Castillo estaba a su lado. Eso era diferente. En la primera vida, no se unió a él por completo hasta después de la semana de repaso de los finales. Pero tal vez mi negativa la había sacado a la luz antes. Estaba apoyada en la taquilla con una chaqueta de punto color crema que definitivamente violaba las reglas del uniforme, pero parecía demasiado elegante para ser castigada. Su pelo era rubio miel, liso sobre un hombro. Sostenía un café para llevar con ambas manos, mirando a Hugo mirar su teléfono. Cuando él me vio, se apartó de las taquillas. Laura. Ahí estaba de nuevo. El anzuelo. Seguí caminando. Su expresión cambió. Me siguió. Laura, para. No me detuve hasta que llegué al tablón de anuncios cerca de las aulas de economía. No porque él me lo dijera, sino porque quería testigos. Él se dio cuenta. Hugo se daba cuenta de todo cuando su reputación estaba en juego. Bajó la voz. ¿Qué fue ese mensaje de anoche? Una frase. Dejaste el plan sin terminar. Sí. Lo necesitaba antes del repaso de Herrero. Entonces deberías haberlo terminado antes del repaso de Herrero. Apretó la mandíbula. Dijiste que ayudarías. No dije que lo haría. Siempre lo haces. Unos pocos estudiantes cerca del tablón de anuncios se giraron. Hugo pareció darse cuenta de su error al mismo tiempo que yo. Cerró la boca. Sonreí levemente. Exacto. Sofía se acercó flotando, con paso suave y elegante. ¿Esto es por algo personal? La miré. Los deberes suelen serlo. Sus ojos se afilaron. Hugo la miró, irritado, y luego a mí. ¿Podemos hablar en privado? No. Laura. He dicho que no. Me miró como si le hubiera abofeteado. En 3 años, le había negado muchas cosas pequeñas en mi cabeza. Nunca en voz alta. Nunca donde alguien más pudiera oír. La sorpresa en su rostro habría sido divertida si no fuera tan triste. El señor Herrero, nuestro profesor de economía, abrió la puerta de su clase. Estudiantes, adentro. Si alguien va a tener una crisis nerviosa, que sea después de la hoja de repaso. Algunos se rieron. Hugo no. Entramos. Me senté en la segunda fila. Hugo se quedó de pie junto al asiento a mi lado. En mi primera vida, ese asiento era suyo por costumbre. Yo guardaba un bolígrafo de repuesto allí. Inclinaba mi cuaderno para que él pudiera echar un vistazo a mis respuestas. Escribía pequeños recordatorios en los márgenes cuando olvidaba términos clave. La clase pensaba que éramos compañeros de estudio. La verdad era más fea. Yo era la maquinaria silenciosa detrás de su confianza pública. Esta vez, coloqué mi mochila en la silla. Hugo la miró, luego a mí. «Quítala», dijo en voz baja. «No». Sus ojos se oscurecieron. Sofía se sentó detrás de él y dijo dulcemente: «Hay un asiento a mi lado». Eso cambió el ambiente. Hugo la miró, luego a la mochila. Y entonces, porque el orgullo es a menudo más fuerte que la confusión, caminó hacia la fila de Sofía y se sentó a su lado. Los primeros 20 minutos de clase fueron preguntas de repaso. El señor Herrero paseaba entre las filas, lanzando preguntas. Definid la eficiencia asignativa. Se levantaron manos. La de Hugo, no. Explicad una causa de fallo de mercado. Sofía levantó la mano y dio una respuesta bonita,
pero vacía sobre sistemas que no funcionan para todos. El señor Herrero parpadeó 2 veces y continuó. Luego dijo: Vidal, precios máximos. Diagrama. Adelante. Hugo se levantó. En mi primera vida, respondió a esa pregunta perfectamente porque yo había escrito la pregunta 17 para él. Incluso usó mi frase. Un precio máximo por debajo del equilibrio crea una escasez, porque la cantidad demandada excede la cantidad ofrecida. El señor Herrero lo elogió. Yo brillé en silencio como una idiota. Esta vez, Hugo miró la pizarra. Abrió la boca. No salió nada. El silencio se alargó. Las cejas del señor Herrero se levantaron. Cuando quieras. Hugo dijo: un precio máximo evita que los precios suban por encima de un cierto nivel. Excelente. Has leído la primera frase del libro de texto. Continúa. Algunos estudiantes se rieron. La cara de Hugo se enrojeció. Dibujó mal el diagrama. La oferta y la demanda se cruzaban, pero su línea de precio máximo estaba por encima del equilibrio, lo que la haría no vinculante. El señor Herrero miró la pizarra con la expresión de un hombre viendo arder un violín. Vidal, dijo lentamente, ese precio máximo no está haciendo nada. La mano de Hugo se apretó alrededor del rotulador. Desde la segunda fila, podía ver sus hombros tensos. Conocía las señales. Era pánico, pero no del tipo indefenso. Era del tipo furioso. El tipo que solía hacerme deslizar mi cuaderno hacia él antes de que nadie se diera cuenta. Mantuve mi cuaderno cerrado. El señor Herrero finalmente dijo: siéntate. Pérez, corrígelo. Todos los ojos se volvieron hacia mí. En mi primera vida, me habría levantado demasiado rápido, ansiosa, por reparar la vergüenza de Hugo. Esta vez, caminé hacia la pizarra con calma. Borré su línea de precio máximo. La coloqué por debajo del equilibrio. Etiqueté la escasez. Añadí la pérdida de bienestar. Y di la explicación en 3 frases. Cuando me di la vuelta, el señor Herrero me miraba de forma extraña. Eso, dijo, ha sido claro. Hugo miró su pupitre. Sofía me miró a mí. Me senté. Mi mochila permaneció en la silla a mi lado, como una bandera. Para la hora del almuerzo, el colegio sabía que algo iba mal. No con Hugo, oficialmente. Nunca al principio. Conmigo. Laura dejó de sentarse con él. Laura lo avergonzó en economía. Laura bloqueó su número. Laura está celosa de Sofía. Laura se cree mejor ahora. Esa última casi me hizo reír. El colegio podía tolerar que una chica fuera útil para siempre. En el momento en que dejaba de estar disponible, lo llamaban arrogancia. Comí en el patio por primera vez en meses. En mi primera vida, el almuerzo era cuando revisaba las correcciones de los deberes de Hugo, mientras él entrenaba para debate o se reunía con profesores. Hoy me compré un sándwich de pollo, abrí mis propios apuntes de química y me senté bajo la jacaranda cerca de la vieja fuente. Una sombra cayó sobre mi página. Levanté la vista. Elena Cho estaba allí con 2 zumos. Elena era la tercera de nuestra promoción, pequeña, de ojos agudos y famosa por corregir a los profesores sin levantar la voz. Nunca habíamos sido cercanas, porque a Hugo no le gustaba. Decía que era agresivamente competente, lo que debería habérmelo dicho todo. Me ofreció un zumo. Pareces alguien que necesita azúcar y una coartada. Me quedé mirándolo. ¿Una coartada? Para el asesinato que claramente estás ensayando en tu cabeza. Se me escapó una risa. Nos sorprendió a ambas. Se sentó sin preguntar. Así que, finalmente, dejaste de hacerle los deberes a Vidal. Todo mi cuerpo se quedó quieto. Elena bebió de su zumo. Bajé la voz. ¿Qué? Oh, vamos. La mitad de la clase de notables lo sabe. Simplemente no decíamos nada porque a todos les beneficia que el rey tenga la túnica limpia. Me ardió la cara. Ella continuó, sin crueldad. La estructura de sus párrafos cambia cuando estás enferma. Sus desarrollos de cálculo se vuelven 3 veces más chapuceros después de los torneos de debate, porque estás ocupada con tus propios exámenes. Sus ensayos de derecho usan el orden exacto de tus resúmenes de casos, solo que con peores transiciones. Además,
Una vez entregó una tabla de química con tu letra todavía en el escaneo. Cerré los ojos. En mi primera vida, pensé que lo había ocultado todo. Quizás solo los adultos habían elegido no ver. Elena se reclinó contra el árbol. Relájate, no te estoy juzgando. Una vez, le escribí a mi primo todo su proyecto de historia a cambio de un té de burbujas. Eso es diferente. Sí. Yo paré después de un proyecto. Abrí los ojos. Ahora me miraba con seriedad. Deberías tener cuidado. La gente como Hugo no pierde apoyos en silencio. Lo sé. No, probablemente no lo sabes. Crees que porque te necesita, no te hará daño. Se me retorció el estómago. La mirada de Elena se agudizó. Esa cara dice que he dado en el clavo. En otra vida, tal vez. ¿Qué? Nada. Me estudió un segundo más. Luego lo dejó pasar. Grupo de estudio después de clase. En mi mesa. Sin florituras ni otros. Tengo mi propio repaso. Bien. Tráelo. Así fue como Elena se convirtió en mi testigo. Todavía no en mi amiga. Testigo. A veces eso viene primero. La advertencia de deberes pendientes llegó a las 3:10 de la tarde. Todos los de último año recibieron una alerta en el portal. Listaba las tareas incompletas para poder hacer los finales. La mía tenía 2 cosas menores. Una devolución de la biblioteca y una reflexión de prácticas de química. La lista de Hugo era devastadora. Plan de economía incompleto. Ensayo comparativo de literatura incompleto. Resúmenes de casos de derecho incompleto. Portafolio de laboratorio de química incompleto. Análisis de fuentes de historia moderna incompleto. Conjunto de problemas de ampliación de matemáticas incompleto. 6 tareas. 6 puertas entre él y la autorización para los finales. En mi primera vida, completé 5 de ellas durante las siguientes 72 horas. La sexta la entregó mal y yo la corregí con fiebre. Él entró a los finales tranquilo. Yo entré vacía. Esta vez, Hugo apareció en mi taquilla antes de que terminara de sonar la campana final. Llevaba la hoja impresa del portal arrugada en la mano. Tenemos que hablar. No, no tenemos. Viste la lista de autorización. Todo el mundo vio la suya. Laura. Cerré mi taquilla. Hugo. Eso lo detuvo por medio segundo. Rara vez usaba su nombre así. Seco. De igual a igual. Sin suavidad. Bajó la voz. No puedo terminar todo esto antes del viernes. Entonces prioriza. Conoces los formatos. También las instrucciones. No tengo la plantilla de los resúmenes de casos. Está en el portal. Tú hiciste una mejor. Sí. Esperó. Yo también esperé. Su rostro se endureció. ¿De verdad vas a ver cómo pierdo la autorización para los finales por unos deberes? Ahí estaba. La culpa envuelta en una pregunta. Lo miré. ¿De verdad vas a admitir que tu autorización para los finales depende de unos deberes que esperabas que yo hiciera? Sus ojos se desviaron hacia los estudiantes que pasaban detrás de mí. Baja la voz, dijo. No. Sus dedos se apretaron alrededor de la hoja. Estás enfadada por lo de Sofía. Estoy enfadada por lo de mí. Eso no tiene sentido. Lo tendrá. Sofía se acercó entonces. Llevaba una carpeta con sus iniciales grabadas. Hugo, mi chofer está aquí. Él no apartó la vista de mí. Sofía deslizó su mano alrededor de su brazo, públicamente. Deliberadamente. En mi primera vida, ese gesto me habría destrozado. Hoy todavía dolía, pero de manera diferente. Como tocar una cicatriz y darte cuenta de que la herida está cerrada, aunque la piel recuerde. Sofía me sonrió. Laura, si esto es por sentirte reemplazada, quizás ahora no sea el momento. Los finales son estresantes para todos. Elena apareció detrás de mí como un cuchillo hecho persona. Sofía, tu última respuesta de economía no tenía nada de economía. Sofía se giró lentamente. ¿Perdona? Elena sonrió. No. Hugo miró entre nosotras. Esto es infantil. Asentí hacia su hoja impresa. Entonces ve a hacer tus deberes como un adulto. Me alejé con Elena. Detrás de mí, oí cómo el papel se arrugaba con más fuerza. Durante los siguientes 3 días,
Hugo lo intentó todo, excepto hacer el trabajo correctamente. Primero, el encanto. Esperó fuera de mi laboratorio de química con un café, exactamente el que yo solía beber durante las largas noches de estudio. ¿Con hielo? ¿Demasiado dulce? ¿Extra de nata? En mi primera vida, ese café se habría sentido como una prueba de que se fijaba en mí. Esta vez, se sintió como un recibo por servicios prestados. «Te he traído tu favorito», dijo. Dejé de beber eso. ¿Cuándo? Cuando empezó a saber a trabajo no remunerado. Se quedó mirando. Pasé de largo. Segundo, la nostalgia. Dejó una foto vieja en mi taquilla. Nosotros, dos, a los 15 años, sentados en el suelo de la biblioteca rodeados de fichas, riendo de algo fuera de plano. En la parte de atrás había escrito: «Solíamos ser un buen equipo». Yo escribí debajo: «Un equipo comparte el mérito». Luego se la devolví a su taquilla. Tercero, la ira. Me acorraló cerca de la escalera después de clase. Ojos oscuros, voz baja. «Me estás haciendo parecer incompetente». No, dejé de hacerte parecer competente. Es lo mismo. Solo si la competencia nunca fue tuya. Se estremeció. Bien. Cuarto, Sofía. Me invitó a aclarar las cosas en la sala común de chicas. Fui porque Elena insistió en sentarse a 2 sofás de distancia, fingiendo leer mientras obviamente escuchaba. Sofía sirvió un té que ninguna de nosotras quería. «Laura, creo que empezamos mal». No empezamos. Su sonrisa se tensó. «Hugo te valora». «Ah, ¿sí? Por supuesto. Solo que está bajo una presión inmensa. Su padre espera el primer puesto. Sus profesores esperan matrícula de honor. La junta de la universidad está observando sus resultados finales. La gente como Hugo carga con mucho». Miré sus uñas pulidas, su pelo perfecto, su chaqueta que costaba más que la compra semanal de mi madre. ¿De verdad? Los ojos de Sofía se enfriaron. «¿Sabes a lo que me refiero? Sé lo que quieres que quiera decir». Se inclinó ligeramente hacia adelante. «¿Qué es lo que quieres exactamente? ¿Una disculpa? ¿Crédito? ¿Que deje de verme?» Elena pasó una página muy ruidosamente. Sonreí. «Quiero estudiar para los finales». Sofía parpadeó. «¿Eso es todo?», preguntó. «No. También quiero que me devuelvas mi plantilla de derecho de la carpeta de Hugo. Que quites mis notas de resúmenes de casos de su archivo. Que borres la estructura de mi ensayo de literatura de su borrador. Y que no se mencione mi nombre cuando explique por qué no hizo sus deberes». La habitación se quedó en silencio. La expresión de Sofía cambió. Solo ligeramente. «Estás exagerando». «¿Lo estoy?» Ella desvió la mirada primero. Eso me dijo algo. No que lo supiera todo, pero sí lo suficiente. «Hugo dijo que te gustaba ayudar», dijo en voz baja. Me gustaba. Esa respuesta la sorprendió. Continué. Ese era el problema. Me gustaba tanto sentirme necesaria que ignoré lo que costaba. Ahora ya no. Elena cerró su libro de golpe. Precioso, pero terrible. Nos vamos. Nos fuimos. Para el jueves por la noche, Hugo había entregado 3 trabajos. El plan de economía estaba a medio hacer y con errores. Los resúmenes de casos de derecho eran esqueléticos. El ensayo de literatura comenzaba con una línea que yo escribí hacía 2 años, y luego se deshacía en un resumen divagante. El portafolio de química y el análisis de fuentes de historia seguían sin entregar. El problema de matemáticas tenía respuestas sin desarrollo, lo que era peor que en blanco porque sugería pánico. A las 11:38 de la noche llegó un correo del señor Herrero, con copia a Hugo, a mí y a nuestro coordinador de curso. Asunto: límites del apoyo académico. La sangre se me heló antes de abrirlo. El correo decía: «Señorita Pérez, el señor Vidal ha indicado que ciertos materiales de estudio compartidos, utilizados previamente para la preparación de los finales, ya no le son accesibles. Por favor, aclare si estos recursos fueron producidos en colaboración o de autoría individual, ya que parecen relevantes para las tareas pendientes de autorización». Me quedé mirando la pantalla. Ahí estaba. El primer movimiento para convertir mi negativa en un problema. En mi primera vida, mensajes como este me aterrorizaban. Respondía rápidamente.
con educación y siempre de una manera que protegía a Hugo. Esta vez, respiré una vez. Abrí una nueva carpeta llamada Pruebas y adjunté capturas de pantalla, historiales de documentos compartidos, mis plantillas originales, metadatos de archivos, mensajes de Hugo pidiéndome que lo hiciera sonar como él. Notas de voz donde decía, medio riendo, básicamente, eres mi seguro de deberes. Mi respuesta fue corta. Estimado señor Herrero, los materiales en cuestión fueron de mi autoría individual. Algunos se compartieron previamente de manera informal como ejemplos de estudio, pero no fueron producidos en colaboración. Dados los requisitos de autorización para los finales, ya no me siento cómoda proporcionando acceso a mi trabajo individual donde pueda ser presentado o adaptado sin una atribución clara. He adjuntado ejemplos que demuestran la autoría y el uso previo. Estaré encantada de discutir los límites apropiados del estudio con el personal. Atentamente, Laura Pérez. Me temblaban los dedos. Luego, hice clic. La respuesta llegó 12 minutos después. No de Herrero, sino de Hugo. ¿Qué demonios has adjuntado? No respondí. Luego, Sofía me escribió. Inteligente, pero ten cuidado de no parecer una obsesa. Ahí estaba ella. La Sofía de la primera vida llegando antes de tiempo. Le respondí solo una vez. Ten cuidado tú de no confundir la documentación con la obsesión. Luego la bloqueé a ella también. El viernes por la mañana empezó con lluvia, por supuesto. Al universo le encanta la atmósfera. Las reuniones de autorización para los finales se celebraban en el ala del antiguo seminario, donde las paredes olían a polvo y a consecuencias. Los estudiantes, con tareas incompletas, eran llamados uno por uno. La mayoría salía aliviada, molesta o llorando en voz baja. Hugo entró a las 9:20. Sofía esperó fuera, con los brazos cruzados. Su padre no estaba allí, pero su presencia parecía estar en cada línea rígida de los hombros de Hugo. A mí me llamaron a las 9:35. Eso era nuevo. Hugo estaba sentado en la mesa del seminario con el señor Herrero, la coordinadora de curso, la señora Belmonte y el subdirector Soler. Su rostro estaba pálido. Mis correos impresos estaban frente a ellos. También una pila de capturas de pantalla. La señora Belmonte me señaló la silla frente a Hugo. Señorita Pérez, gracias por acompañarnos. Me senté. Hugo no me miró. El subdirector Soler entrelazó los dedos. Necesitamos aclarar el alcance de la asistencia académica intercambiada entre usted y el señor Vidal antes de los exámenes finales. Esto no es una reunión disciplinaria, por ahora. Por ahora. Casi sonreí. En mi primera vida, esa frase se convirtió en una trampilla. Esta vez, puse las manos sobre la mesa. Lo entiendo. El señor Herrero parecía incómodo. Bien, debería estarlo. Había elogiado la excelencia constante de los deberes de Hugo durante años, sin preguntar nunca por qué esa excelencia sonaba como yo. La señora Belmonte dijo: el señor Vidal afirma que los materiales eran parte de un intercambio de estudio mutuo. Miré a Hugo. Él finalmente me devolvió la mirada. Sus ojos estaban cansados, enfadados, suplicantes. La antigua Laura habría traducido esa expresión en obligación. Me volví hacia la señora Belmonte. Eso es inexacto. Hugo inspiró bruscamente. Continué. Yo creé plantillas, resúmenes, esquemas de ensayos, diagramas y respuestas de práctica. Hugo accedió a ellos y los usó. En algunos casos, presentó versiones adaptadas. Yo me beneficié de la discusión ocasionalmente, pero los materiales escritos eran míos. El rostro del subdirector Soler se endureció. ¿Era usted consciente de que él presentaba versiones adaptadas? Silencio. La habitación se estrechó. Esta era la línea peligrosa. Si decía que sí de forma demasiado general, me implicaba a mí misma. Si decía que no, mentía. La verdad vivía en un lugar gris, construido por años de presión y negación. Era consciente de que mi ayuda iba más allá del apoyo de estudio saludable, dije. Por eso paré. El señor Herrero
Bajó la vista. La señora Belmonte escribió algo. La voz de Hugo salió baja. «Estás haciendo que parezca que te robé». Me volví hacia él. «¿Entregaste mi esquema de literatura el trimestre pasado?» Era un esquema. «¿Entregaste mi orden de casos de derecho?» Lo compartiste. ¿Me pediste que reescribiera tu plan de economía el miércoles? Pedí ayuda. Me pediste que lo terminara. Se inclinó hacia adelante. Porque dijiste que lo harías. La habitación se congeló. Ahí. No era una confesión completa, pero era suficiente. El subdirector Soler lo miró. «Señor Vidal». Hugo se reclinó, con la mandíbula apretada. La señora Belmonte exhaló lentamente. «Claramente, esto se ha convertido en una dependencia académica poco saludable. Dependencia poco saludable. ¿Qué frase tan suave para una máquina que se había comido años?» El subdirector Soler dijo: «Señor Vidal, sus tareas pendientes deben completarse bajo condiciones supervisadas este fin de semana si desea presentarse a los finales. Señorita Pérez, se le instruye que no proporcione más asistencia académica al señor Vidal hasta después de los exámenes. Además, revisaremos entregas anteriores donde existan dudas sobre la autoría». El rostro de Hugo se puso blanco. «¿Entregas anteriores?», preguntó. «Por ahora», dijo el subdirector Soler, «el objetivo es la autorización y la integridad. La revisión será proporcional. Por ahora, otra vez». Hugo me miró entonces y vi algo romperse. No su futuro. Su certeza de que yo siempre evitaría este momento exacto. Cuando salimos de la sala, Sofía se levantó de inmediato. «¿Qué ha pasado?». Hugo pasó de largo. Ella se quedó mirándolo, luego se volvió hacia mí. «¿Qué has hecho?». Elena, que esperaba junto a las taquillas, respondió antes de que yo pudiera. Dejó de hacer lo que él no hacía. Los ojos de Sofía brillaron. «Nadie te ha preguntado». Elena sonrió. «Y sin embargo, sigo mejorando las conversaciones. Debería haberme reído. No pude, porque Hugo se había detenido al final del pasillo, con una mano contra la pared, respirando de forma irregular. Mi cuerpo dio medio paso antes de que lo detuviera. Elena se dio cuenta. Me tocó la manga ligeramente. No. Una palabra. Una cuerda lanzada sobre una inundación. No. Hugo se inclinó hacia adelante, con los hombros tensos. Sofía corrió hacia él, alarmada. Un profesor se acercó. Alguien llamó a servicios estudiantiles. Por primera vez, otras personas se movieron. No huyó. Me quedé quieta mientras llegaba una ayuda que no requería mi desaparición. Ese fin de semana, Hugo completó sus tareas de autorización en estudio supervisado. Lo supe porque todo el colegio lo sabía. Hugo Vidal, el chico de oro, tuvo que sentarse en el aula 4B, de 9 a 5 bajo supervisión de un profesor, escribiendo sus propios deberes, como un estudiante que se había quedado sin milagros. La gente susurraba. Algunos eran crueles, algunos estaban encantados, algunos estaban asustados, porque si Hugo podía ser expuesto como dependiente, ¿qué decía eso de todos los demás rankings pulidos? Pasé el sábado en casa con mi madre. Limpiamos la cocina. Vimos un programa de cocina terrible. Comimos fideos de sobre porque dijo que nos merecíamos un lujo. Repasé derecho en la mesa mientras ella arreglaba la chaqueta de un vecino. Hacia el mediodía, levantó la vista y dijo: «¿Lo echas de menos?». La pregunta me tocó de cerca. «No», dije. Ella esperó. «Sí», corregí. Ella asintió. «Echo de menos quien creía que era para él», dije. «Eso es diferente». «Lo sé. Aún así duele». «Sí», ató un hilo. «Deja que duela sin que se convierta en tu jefe». Escribí esa frase en el margen de mis apuntes. El domingo por la noche, Hugo me envió un correo. Sin asunto. «Laura, terminé la autorización. Fue horrible. No paraba de buscar cosas que no estaban ahí. Tus plantillas, tus notas, la forma en que siempre sabías lo que la pregunta realmente pedía. Te odié por eso durante unas 6 horas. Luego me odié a mí mismo. Luego te odié de nuevo. No sé lo que intento decir. No sé cómo pasar esta semana sin ti. Hugo». Lo leí 3 veces. En mi primera vida,
Ese correo me habría hecho volver. Tenía la honestidad justa para parecer amor, la vulnerabilidad justa para hacerme olvidar el coste. Podía imaginarlo solo en el aula 4B, rodeado de tareas inacabadas, dándose cuenta de que el espacio vacío a su lado tenía una forma. Mis manos flotaron sobre el teclado. Luego cerré el portátil. No toda confesión merece una respuesta. Los finales empezaron el lunes. El primer examen era de economía. Llegué temprano y me senté fuera del aula 2 con Elena. Llevaba calcetines rojos de la suerte y una expresión que amenazaba con violencia a cualquiera que interrumpiera sus curvas de demanda. Hugo llegó 10 minutos antes de entrar. Sofía estaba con él, pero algo había cambiado. Estaba cerca, pero sin tocarlo. Sus ojos recorrían el pasillo como si midiera cuánto de su daño se había vuelto visible. Hugo parecía agotado, no dramáticamente arruinado, solo despojado de su brillo. Su corbata estaba bien hecha, pero sus ojos tenían sombras. Solo llevaba una carpeta. Por un momento, recordé la mañana de los finales de la primera vida. Hugo tranquilo, porque yo lo había completado todo. Yo pálida, porque había dormido 3 horas. Me apretó el hombro y dijo: «Eres la mejor, Lau». Luego entró en el aula delante de mí. Más tarde, cuando llegó la auditoría, no recordaba haberlo dicho. Esta vez, se detuvo a varios metros de distancia. «Laura». La cabeza de Elena se giró lentamente. Lo miré. Buena suerte. Pareció sorprendido por eso. Quizás esperaba ira. Quizás la quería. La ira le daría algo contra lo que luchar. «A ti también», dijo. Luego, tras una pausa, hice mis propios diagramas. Espero que sean vinculantes. Se le escapó una pequeña risa, sorprendida y reacia. Elena murmuró: «Eso fue casi humano». Las puertas se abrieron. Entramos. El examen de economía fue brutal, bellamente brutal. El primer ensayo era sobre el mercado de la vivienda y los precios máximos. La pregunta 17, renacida como una de 20 puntos. Casi me reí en medio del aula de examen. Escribí con claridad: diagrama, escasez, racionamiento no basado en precios, mercados negros, reducción de la calidad, efectos en la oferta a largo plazo, evaluación, políticas alternativas. Mi respuesta fluyó porque había estudiado para mí misma, no porque hubiera ensayado un rescate. Al otro lado del aula, Hugo se inclinaba sobre su papel. Escribía lentamente, sin confianza, pero escribía. Eso me molestó. Luego me alivió. Luego me molestó que me aliviara. La curación no es elegante durante los exámenes. Después del examen, los estudiantes salieron al patio discutiendo sobre los diagramas. Elena y yo comparamos respuestas. Ella había escrito una evaluación más aguda sobre los subsidios al alquiler. Yo tenía un análisis de bienestar más sólido. Estábamos en medio de la discusión cuando se oyó un grito cerca de las escaleras. «Sofía, lo has hecho parecer un fraude». El patio se quedó en silencio. No me estaba gritando a mí. Le estaba gritando a Hugo. Él estaba al pie de las escaleras, con el rostro pálido. Las mejillas de Sofía estaban sonrojadas, su perfecta compostura finalmente rota. «¿Entiendes cómo se ve esto? Mi padre me preguntó por qué el subdirector llamó al tuyo. La gente habla de una revisión de autoría durante los finales. Hugo, los finales». Hugo dijo en voz baja: «Lo sé, lo sabes. Eso es todo». Parecía agotado. «¿Qué quieres que diga? ¿Que ella está mintiendo?» Todas las cabezas se giraron hacia mí. Hugo no lo hizo. Sofía se acercó a él. «Di que está exagerando. Di que estaba obsesionada. Di que se metió donde no la llamaban. Di algo». El patio esperó. En mi primera vida, él había dicho algo. Dijo lo suficiente para salvarse. Esta vez, Hugo cerró los ojos. «No», dijo. Sofía se quedó helada. Abrió los ojos. «No está mintiendo». El silencio que siguió se sintió físico. Sofía lo miró como si la hubiera abofeteado. «¿Perdona?» La voz de Hugo era cruda. «Ella hizo demasiado. Yo lo dije. Se lo pedí».
Lo hice sonar como ayuda porque no quería llamarlo por su nombre. Mi corazón golpeó una vez contra mis costillas. No fue perdón, fue sorpresa. El rostro de Sofía se endureció. Te estás destruyendo. Creo que ya lo hice. Luego se alejó. Por primera vez en 2 vidas, Hugo no eligió la mentira más fácil. Elena se inclinó hacia mí. Bueno, eso fue inesperado y profundamente inconveniente para mi aversión hacia él. No pude hablar. La revisión de autoría no se detuvo por los finales. Esa era la genialidad y la crueldad del colegio. Podía arruinarte administrativamente mientras te animaba a concentrarte en tus exámenes. A Hugo se le permitió hacer los finales, pero varias entregas de deberes anteriores fueron marcadas. Las mías también, como material de origen. Tuve que presentar declaraciones entre exámenes. Hugo tuvo que presentar declaraciones. Los profesores tuvieron que explicar cómo habían pasado por alto cambios obvios en el estilo de autoría. Esa parte me trajo una amarga satisfacción. El señor Herrero se disculpó después del segundo examen, no en público. En el pasillo vacío, cerca de la sala de profesores. Parecía más viejo que la semana pasada. Señorita Pérez, dijo, debería haberme dado cuenta antes. Sí. Hizo una mueca. Podría haberlo suavizado. No lo hice. Asintió. Justo. Luego dijo. Su examen de economía fue excelente. Esta vez, el elogio no se sintió como migajas. Gracias, dije. Para el miércoles, Sofía había dejado de sentarse con Hugo. Volvió a su propio círculo, hablando en voz baja, ocasionalmente mirándolo como si fuera una acción perdiendo valor. Hugo comía solo. Eso debería haberme satisfecho. Pero sobre todo, se sentía silencioso. El examen más difícil fue el de literatura. No por el examen, sino por el ensayo. La pregunta era, ¿cómo representan los autores el coste de la devoción? La miré durante mucho tiempo. Luego escribí sobre personajes que confunden el sacrificio con la identidad. Escribí sobre el lenguaje que romantiza la autoanulación. Escribí sobre cómo la devoción se vuelve peligrosa. Cuando recompensa a una persona con crecimiento y a la otra con la desaparición. No mencioné a Hugo. No lo necesité. Mi mano se movía más rápido que mi dolor. Después del examen, Hugo esperó cerca del antiguo pasillo de música, solo. Elena lo vio primero. ¿Quieres que le muerda? No. Qué pena. Se acercó lentamente. Hugo parecía haber pasado la última hora decidiendo si hablar, y todavía no se había decidido. La pregunta de literatura, dijo. Lo sé. Escribí sobre ti. Se me encogió el estómago. Levantó una mano rápidamente. No por tu nombre. No de esa manera. Escribí sobre cómo la devoción puede convertirse en extracción si la persona que la recibe sigue llamándola amor. Aparté la vista. Eso era demasiado cercano a una disculpa. Demasiado tarde. Demasiado útil. Demasiado doloroso. ¿Qué quieres que haga con eso? Pregunté. Nada. Volví a mirarlo. Parecía decirlo en serio. Solo quería que supieras que no escribí la versión antigua. ¿Qué versión antigua? La que dice que la persona devota es noble por quedarse. El pasillo se inclinó ligeramente. En mi primera vida, así es exactamente como escribía Hugo. La devoción como nobleza, el sacrificio como prueba, los ayudantes como escenario moral para los héroes. Tragué saliva. Bien, su risa fue silenciosa y sin humor. Eso es todo. Eso es mucho. Asintió, mirando hacia abajo. Luego dijo, Sofía me dijo que debería decir que eras inestable. La sangre se me heló. Continuó, que tenías una fijación, que me forzabas a aceptar tu ayuda porque querías controlar. Dijo que la gente lo creería si yo parecía lo suficientemente avergonzado. La Sofía de la primera vida. La misma arma. Diferente momento. ¿Y? Pregunté. Le dije al subdirector, Soler, lo contrario. Se me hizo un nudo en la garganta. ¿Por qué? Hugo me miró. Y por una vez, no había actuación en su expresión. Solo agotamiento y algo parecido a la vergüenza. Porque te vi entrar al examen de economía sin mí, y por primera vez me di cuenta de que no sabía,
si tenía miedo de suspender, o miedo de que me vieran sin tu trabajo. El pasillo zumbaba con lejanas voces de estudiantes. ¿Y cuál era?, pregunté. Ambos. La verdad no siempre es hermosa. A veces llega fea y útil. No te perdono, dije. Bajó los ojos. Lo sé. No quiero que seamos amigos. Lo sé. No quiero que tu colapso se convierta en mi nueva responsabilidad. Apretó la mandíbula una vez, pero asintió. Estoy intentando que no lo sea. Eso importaba. No lo suficiente como para cambiar mi camino, pero lo suficiente como para permitirme alejarme sin que el odio me arrastrara como una cadena. El viernes era matemáticas. La asignatura más fuerte de Hugo, supuestamente. En la primera vida, pensé que las matemáticas eran realmente suyas. Más tarde aprendí que incluso ahí, mi trabajo lo había sostenido. Hojas de problemas completadas por mí. Registros de errores mantenidos por mí. Hojas de fórmulas deletreadas por mí. En los exámenes presenciales, le iba bien porque era brillante, pero su consistencia provenía de mi mantenimiento invisible. El examen final de matemáticas expuso la diferencia. Lo vi en su cara cuando salimos del aula. No había suspendido, pero no había conquistado. Elena salió maldiciendo en voz baja sobre los vectores. Yo me sentí extrañamente ligera, no porque supiera todas las respuestas, sino porque cada respuesta que escribí había salido de mí. El período de exámenes finales terminó con derecho el lunes. Para entonces, la revisión de autoría había llegado a su conclusión. Nos llamaron al salón de actos después del último examen. No solo a Hugo y a mí, a toda la promoción académica de último año. El subdirector Soler estaba en el podio con la señora Belmonte y el señor Herrero detrás de él. Los estudiantes murmuraban, agotados y alerta. Sofía estaba sentada 3 filas más adelante, con la espalda recta. Hugo se sentó al otro lado del pasillo, solo. El subdirector Soler comenzó con un discurso sobre la integridad académica. Los estudiantes se inquietaron. Los discursos, después de los finales, son una crueldad. Luego dijo: la revisión de las entregas de deberes de último año ha revelado una preocupación más amplia sobre el trabajo académico informal, la dependencia inapropiada y la asistencia entre compañeros sin acreditar. La sala se tensó. No nos nombró al principio. Habló de sistemas, de límites, de supervisión del personal, de la diferencia entre la colaboración en el estudio y la asistencia en la entrega, de la nueva política, de las auditorías de deberes, de los registros de tutorías entre compañeros, de la transparencia en la autorización para los finales. Era un lenguaje institucional y cuidadoso, pero debajo, algo real se movía. Luego dijo: en un caso específico, se encontró que las entregas previas de un estudiante de último año contenían una adaptación sustancial y no acreditada de materiales de autoría individual de otra estudiante. Debido a que el estudiante ha cooperado, ha reconocido el problema y ha completado la autorización para los finales bajo supervisión, su derecho a examen se mantendrá. Sin embargo, ciertos premios internos y consideraciones de ranking serán ajustados pendientes de la calificación final. Un murmullo explotó. El rostro de Hugo se quedó inmóvil. Premios internos, consideraciones de ranking, matrícula de honor, mención académica de delegado principal, lenguaje de recomendación para la universidad. Su futuro no se desvaneció en un fuego dramático. Empezó a perder adornos. El subdirector Soler continuó: la estudiante cuyos materiales fueron utilizados no enfrentará acciones disciplinarias. La revisión encontró que el personal no identificó ni gestionó una dependencia académica poco saludable a lo largo del tiempo. El colegio acepta la responsabilidad por ese fallo. Mis pulmones olvidaron cómo funcionar. El colegio acepta la responsabilidad. No del todo, no lo suficiente, pero en mi primera vida habían puesto todo el fallo sobre mis hombros. Esta vez, el peso se desplazó. Los estudiantes miraban a su alrededor, tratando de identificar quién había sido perdonado y quién había sido castigado. Muchos ya lo sabían. Sofía no se giró. Hugo miraba al suelo.
Elena se acercó y me apretó la muñeca por debajo del asiento. Después de la asamblea, llegó el padre de Hugo. El juez Vidal era alto, de pelo plateado y terriblemente tranquilo. Caminó por el patio de los mayores con un traje oscuro, mientras las conversaciones morían a su alrededor. Hugo estaba de pie cerca de la fuente, con los hombros rígidos. Su padre le habló durante menos de 1 minuto. No pude oír las palabras, pero vi la cara de Hugo. Lo que sea que el juez Vidal dijo, caló más hondo que los gritos. Sofía observaba desde las escaleras. Luego, el juez Vidal se acercó a mí. Elena murmuró, absolutamente no, pero él se detuvo a una distancia educada. Señorita Pérez, dijo. Su voz era exactamente como la de Hugo cuando quería sonar intocable. O quizás la de Hugo era como la suya. Me levanté lentamente. Juez Vidal, mi hijo le ha causado dificultades. Dificultades. Una palabra tan pequeña para años de erosión. Sí, dije. Algo parpadeó en sus ojos. Irritación, tal vez. No estaba acostumbrado a que chicas de 17 años respondieran sin amortiguar el golpe. Se le ha ordenado que presente una disculpa por escrito. No la necesito. No he preguntado si la necesita. Por supuesto que no, continuó. Debe entender que este asunto permanecerá interno. Sonreí. Nos sorprendió a ambos. Con el debido respeto, dije. Eso es entre el colegio, su hijo y los registros que ya están adjuntos a la revisión. Sus ojos se afilaron. Elena hizo un pequeño ruido de deleite detrás de mí. La boca del juez Vidal se afinó. Es usted ambiciosa. Estoy cansada de que me confundan con alguien que puede ser manejado en silencio. Por un segundo, el patio se sintió muy quieto. Luego inclinó la cabeza ligeramente. Buenos días, señorita Pérez. Se fue. Elena exhaló. Creo que acabo de desarrollar una úlcera de estrés por ti. Al otro lado del patio, Hugo me miró. Sin suplicar, sin enfado, casi impresionado. Aparté la vista. Los resultados finales llegaron 2 semanas después. El colegio los publicó en línea a las 9 de la mañana. Mi madre y yo nos sentamos en la mesa de la cocina con un té que ninguna de las dos bebió. Tenía las manos frías. En mi primera vida, nunca vi los resultados finales correctamente, porque mi derecho a examen había sido suspendido antes de que se finalizaran las notas. Solo oí más tarde que Hugo quedó primero y Sofía segunda. Mi nombre estaba marcado como incompleto. Esta vez, el portal cargó lentamente. Luego apareció la página. Laura Pérez, ranking general, 1. Elena Cho, ranking general, 2. Hugo Vidal, ranking general, 7. Sofía del Castillo, ranking general, 9. Por un segundo, no entendí los números. Ranking 1. Mi nombre. Mi trabajo. Mi madre emitió un sonido que nunca le había oído antes. Mitad sollozo, mitad risa. Luego me atrajo hacia sus brazos con tanta fuerza que la silla se raspó hacia atrás. Lo hiciste. No paraba de decir. Lo hiciste. Lo hiciste. No, pensé, llorando en su hombro. Dejé de hacer lo que me impedía hacerlo. Esa tarde apareció el anuncio de las matrículas de honor. Matrícula de honor del Colegio San Patricio. Laura Pérez. La mención académica que habría sido para Hugo en la primera vida se convirtió en la mía. El paquete de recomendación para la universidad llegó a mi correo con mi nombre bien escrito. La invitación a la entrevista para la beca llegó 2 días después. Hugo envió un mensaje. Lo había desbloqueado para entonces. No porque quisiera contactar, sino porque ya no temía que su nombre iluminara mi pantalla. Enhorabuena. Eso fue todo. Sin explicaciones, sin herida, sin suerte. Respondí después de 1 hora. Gracias. Luego dejé el teléfono y volví a mi preparación para la beca. La entrevista fue en el edificio de educación de la ciudad. Todo paredes de cristal y aire frío. En la primera vida, Hugo asistió a esta entrevista con un portafolio que yo había montado. Esta vez,
Llevaba mi propia carpeta. Elena vino como apoyo moral y pasó el viaje en tren, haciéndome preguntas tan agresivamente que un anciano se cambió de asiento. El comité me preguntó sobre el liderazgo. Hablé sobre el trabajo académico. Me preguntaron sobre la resiliencia. Hablé sobre los sistemas que obligan a los estudiantes a elegir entre la amabilidad y la autopreservación. Me preguntaron qué había aprendido de los finales. Dije que el apoyo debe ayudar a alguien a levantarse, no enseñarle a apoyarse tan completamente que ambas personas caen cuando una se aparta. Una de los miembros del comité, de pelo gris, me observó con atención. Eso suena personal. Lo es. Eso hace que su perspectiva sea parcial. Sí, dije. También la hace informada. Ella sonrió. Gané la beca. Matrícula completa, ayuda para alojamiento, plaza de mentoría. Mi madre lloró de nuevo. Elena afirmó que nunca dudó de mí, lo cual era mentira porque había enviado 17 mensajes de ansiedad durante la espera. El señor Herrero escribió un anexo de recomendación tan brillante que casi lo perdoné. Casi. La graduación llegó en una tarde ventosa. Estaba entre bastidores con mi toga, sosteniendo mi propio discurso. El colegio me había pedido, como mejor expediente, que me dirigiera a la promoción. En la primera vida, Hugo dio el discurso académico. Habló de disciplina, responsabilidad y de rechazar los atajos. Vi la grabación más tarde desde mi cama durante la suspensión y me reí hasta sentirme enferma. Esta vez, Hugo se sentó en la segunda fila. Sofía se sentó a 3 asientos de él, no a su lado. Ese pequeño hueco lo decía todo. Cuando llamaron mi nombre, caminé hacia el podio. Mi madre se puso de pie en el público de inmediato, aplaudiendo antes que nadie. El subdirector Soler parecía nervioso, lo cual disfruté más de lo que debería. Desplegué mi discurso. Luego miré a Hugo. Su rostro estaba tranquilo, pero sus manos estaban apretadas con demasiada fuerza en su regazo. Empecé. Antes de los finales, solía creer que el trabajo duro significaba hacer lo que fuera necesario para evitar que todo se desmoronara. Si alguien necesitaba ayuda, ayudaba. Si alguien tenía una fecha límite, me quedaba despierta. Si faltaba algo, llenaba el vacío. Pensaba que eso me hacía fiable. El salón se silenció. Pero este año, aprendí que la fiabilidad sin límites puede convertirse en desaparición. Aprendí que cuando el éxito de una persona depende del trabajo invisible de otra, el resultado puede parecer excelencia, pero es frágil. No puede sobrevivir a la honestidad. No puede sobrevivir a la presión. No puede sobrevivir a que el ayudante se elija a sí mismo. Vi al señor Herrero bajar la vista. Bien. No estoy aquí para decirle a nadie que deje de ayudar. La ayuda es una de las razones por las que la gente sobrevive al colegio, la familia, la presión y el miedo. Pero la ayuda no debería requerir secretismo. No debería requerir que un estudiante pierda el sueño para que otro pueda parecer perfecto sin esfuerzo. No debería convertir la amabilidad en un sistema académico oculto. Y nunca debería hacer que alguien se sienta culpable por estudiar finalmente para su propio examen. Elena aplaudió una vez, y luego se detuvo cuando se dio cuenta de que no había terminado. Una ola de risas recorrió el salón. Sonreí. A los estudiantes que cargaron con demasiado, espero que suelten algo. A los estudiantes que se apoyaron demasiado, espero que aprendan a estar de pie. A los profesores, espero que se den cuenta de qué letra está manteniendo unida la sala. Y a todos los que se van hoy, recordad esto. Un futuro construido sobre el esfuerzo borrado de otra persona no es un futuro. Es una deuda esperando a ser cobrada. Esta vez, el aplauso no se sintió prestado. Después de la ceremonia, Hugo me encontró cerca del jardín lateral. Estaba sola por primera vez en toda la tarde, sosteniendo mi diploma enrollado y respirando el olor agudo de la hierba recién cortada. Se acercó lentamente, sin Sofía, sin su padre, sin la antigua confianza. «Tu discurso fue bueno», dijo. «Lo sé», casi sonrió. Luego metió la mano en su chaqueta y sacó un sobre. «Mi padre quería que te diera una carta de disculpa. No quiero la carta de disculpa de tu padre».
Lo sé. La sostenía sin apretar. Así que escribí una diferente. No la cogí. Él asintió como si lo esperara. ¿Puedo decir algo en su lugar? Brevemente. Miró el sobre. Solía pensar que eras parte de mi disciplina, como una prueba de que estaba lo suficientemente organizado como para tener gente a mi alrededor que creía en mí. Eso suena asqueroso ahora. Sonaba asqueroso entonces también. Simplemente no lo sabía. Se estremeció, pero continuó. Cuando paraste, pensé que me estabas saboteando. Luego me senté en el aula 4B, con 6 trabajos pendientes, y me di cuenta de que ni siquiera sabía dónde terminaban mis notas y empezaban las tuyas. El viento se movió por el jardín. No pude arreglármelas solo, dijo. No porque fuera incapaz de hacer los deberes, sino porque había construido una versión completa de mí mismo en la que arreglármelas significaba recurrir a ti. Se me hizo un nudo en la garganta. No era perdón, era reconocimiento. Lo siento, dijo, por pedir, por coger, por dejar que la gente creyera que los resultados eran solo míos, por dejar que Sofía te llamara inestable, por casi hacer lo mismo, casi. Sus ojos se levantaron. En la primera reunión quise hacerlo. Quise decir que presionabas demasiado, que te gustaba que te necesitaran, que nunca lo pedí directamente. Algo de eso habría sonado lo suficientemente cierto como para salvarme. Se me revolvió el estómago. Pero habría sido una mentira, dijo, la peor clase, la que tiene trozos de verdad dispuestos para borrar a la persona a la que le debes algo. Aparté la vista. La antigua Laura dentro de mí, la que había muerto cansada e invisible, se quedó muy quieta. Elegiste a Sofía, dije. Cerró los ojos brevemente. Sí, la dejaste estar al lado de la versión de ti que yo construí. Sí, me habrías dejado cargar con la culpa si eso protegía esa versión. Un silencio más largo, luego en voz baja. Creo que lo habría hecho. Ahí estaba. El terrible regalo de una respuesta honesta. Me ardían los ojos. Odio eso, dijo él. Yo también. Sostuvo él sobre más cerca de su pecho en lugar de hacia mí. Guardaré la carta a menos que la pidas algún día. No lo haré. Vale. Miró hacia el salón de graduación, donde los estudiantes todavía se hacían fotos bajo las pancartas. Sofía rompió conmigo. Lo supuse. Dijo que me había convertido en un lastre. Ella valora las superficies limpias. Se rió una vez, genuinamente, y luego pareció avergonzado por reír. ¿Qué harás ahora?, pregunté. Pareció sorprendido de que preguntara. Mi oferta universitaria cambió. Sin matrícula de honor, sin beca de liderazgo. Aún así iré, pero no como lo que se suponía que debía ser. Bien, parpadeó. Quizás descubras quién eres cuando nadie te esté puliendo. Me miró durante un largo momento. ¿Y tú? Yo ya he empezado. Asintió. Luego dio un paso atrás, sin despedida dramática, sin una mano buscando la mía, sin final. El progreso, quizás, es cuando alguien que una vez consumió tu tiempo aprende a no pedir un minuto más. Años después, la gente a veces me preguntaba por el escándalo. Aunque escándalo era una palabra demasiado dramática para lo que el colegio oficialmente llamó un fallo en la política de asistencia entre compañeros. Querían saber si Hugo había hecho trampas, si yo lo había amado, si Sofía había manipulado la situación, si el colegio había encubierto las cosas. Querían villanos con bordes definidos, porque los villanos definidos generan mejores cotilleos. La verdad era desordenada. Hugo era brillante en algunos aspectos e inútil en otros. Yo fui amable y cómplice de mi propia anulación. Sofía fue cruel, pero no se equivocó cuando dijo que me había gustado que me necesitaran. Los profesores vieron señales de advertencia y elogiaron los resultados en lugar de cuestionar el proceso. Los padres aplicaron presión. Las instituciones recompensaron el brillo. Todos tuvieron algo que ver, pero solo una persona podía quitar mi mano de ahí. Así que lo hice. Fui a la universidad con una beca que una vez se me escapó. Mi madre vivió lo suficiente para ver mi primera presentación de investigación, porque esta vez tuve el dinero y el tiempo para llevarla a la clínica cuando su tos cambió.
Elena se convirtió en mi mejor amiga, y más tarde en una economista que todavía corregía los menús cuando usaban mal la inflación. El señor Herrero me invitó de nuevo a hablar con los estudiantes de último año sobre integridad académica. Le dije que solo iría si la sesión se llamaba «El trabajo invisible no es apoyo al estudio». Para su crédito, aceptó. Hugo se convirtió en abogado, finalmente, pero no en el de oro de la primera vida. Su camino se desvió, se ralentizó, perdió brillo. Oí que trabajó un tiempo en políticas de mala conducta académica, lo que hizo que Elena se riera tanto que derramó café en su portátil. Sofía se casó con alguien con un currículum más limpio. Y yo dejé de hacer deberes que no eran míos. Suena a poco. No lo fue. Fue la puerta entre dos vidas. Porque la noche que renací, la pregunta 17 esperaba en mi pantalla, como un examen que ningún profesor había puesto. En una vida, la respondí por él y me perdí a mí misma, línea por línea. En la siguiente, la dejé en blanco. Elegí mis propias notas y vi al chico perfecto. Descubrir que la perfección se había apoyado en una chica a la que olvidó dar crédito. Al principio no pudo arreglárselas solo, pero eso nunca fue la prueba de que mi lugar era a su lado. Fue la prueba de que me había quedado demasiado tiempo.